Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre el síndrome de ovario poliquístico, empezando por una breve introducción. Revisaremos en esta parte de la clase la definición del síndrome, su etiología y la fisiopatología asociada a su aparición. Posteriormente, en una segunda parte de la clase, hablaremos sobre los síntomas clínicos, sus criterios diagnósticos y el manejo según lo estipulado en algunas bibliografías internacionales y la Guía de Práctica Clínica Mexicana. Entonces, vamos a empezar con la parte de la introducción. Para comenzar, diremos que el síndrome de ovario poliquístico es el trastorno endocrino-metabólico más común entre las mujeres premenopáusicas, con una incidencia mundial estimada del 4 al 12%, y desde el establecimiento de criterios diagnósticos para esta entidad en el año de 1990 y con la subsecuente revisión constante de dichos criterios, la incidencia de esta patología ha ido en aumento, llegándose a estimar que actualmente afecta hasta el 18% de la población mundial femenina. Existen múltiples criterios diagnósticos creados por diversas asociaciones médicas que intentan definir y caracterizar el síndrome de ovario poliquístico. A pesar de ser diversas en ciertos puntos, al momento de enmarcar esta entidad, es verdad que todas ellas coinciden en que hay factores que son indispensables para realizar el diagnóstico, ya que son datos que se presentan en la mayor parte de las mujeres que se ven afectadas por él. Estos criterios diagnósticos los vamos a revisar conforme se vaya desarrollando la presentación. Entonces, para definir esta entidad patológica, comenzaremos por recordar la definición del término síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado, provocado en ocasiones por la concurrencia de más de una enfermedad. De hecho, al ser denominada esta patología como un síndrome sin tener una forma de definirlo de manera que haga alusión al origen de su aparición, ya podemos más o menos darnos una idea desde este momento de que probablemente su etiología no está del todo dilucidada, no está clara o bien establecida. Además de que existe otro punto importante a resaltar que puede generar confusión, y esto es que el término de poliquistosis es de hecho erróneo para denominarlo. Este es un problema que ha existido desde su descripción inicial por Stein y Leventhal. Esta confusión deriva en gran medida del término poliquístico, que hace alusión a la presencia de múltiples quistes, y aquí es donde está el problema. Cuando nos referimos a un quiste, estamos hablando de una estructura que se encuentra revestida de un epitelio que cubre un contenido que puede ser líquido, semilíquido o gaseoso. La razón por la cual se le denominó quiste o poliquistosis es por el aspecto radiológico de las gónadas al observarse radiológicamente. Aparecen múltiples estructuras que parecen quistes, pero no lo son. Lo que se observa realmente son folículos ováricos detenidos en diferentes estadios madurativos. Además, al definir esta enfermedad simplemente como poliquistosis ovárica, hace que se pierda de vista algo que es muy importante, que es el componente metabólico y endocrinológico, y se puede llegar a inferir de manera equivocada que tiene implicaciones únicamente reproductivas, cuando no es así. Lo comentaremos más adelante en la presentación. Entonces, si quisiéramos definir el síndrome de ovario poliquístico, diríamos que se trata de una endocrinopatía que afecta a mujeres en edad reproductiva y que tiene un origen complejo, multifactorial, con herencia poligénica y que cuenta con implicaciones metabólicas, endocrinológicas y reproductivas, cuyos criterios diagnósticos fueron estipulados en el 2003 por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Estos criterios son los criterios de Rotterdam, los cuales revisaremos en la segunda parte de esta clase. Te voy a dejar el link en la cajita de descripción de este video. Esta definición que acabamos de revisar son extractos que he tomado de artículos de revisión publicados en 2018 y 2019 y también datos que obtuve de la versión más actualizada que hay de la Guía de Práctica Clínica Mexicana. Puedes encontrar el nombre de los artículos en el pie de página de esta presentación. Entonces, hasta este momento ya tenemos un contexto general sobre lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Conocemos su definición y los problemas que ésta conlleva. Sabemos que hay criterios esenciales para hacer el diagnóstico, que son los criterios de Rotterdam, y los vamos a revisar punto por punto en la parte 2 de este video. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los factores que pueden originar esta enfermedad. Habíamos comentado que el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad multifactorial. Esto quiere decir que hay muchos factores que contribuyen a su aparición y algunos de estos factores, los más importantes, son
En primer lugar, el exceso de andrógenos, la disfunción ovulatoria, la resistencia a la insulina, la disfunción del tejido adiposo, anormalidades gonadotrópicas, factores genéticos y factores ambientales. En general, podemos decir que la interacción tanto de factores genéticos que desencadenan alteraciones a nivel hormonal y metabólico, junto con la presencia de algunos factores ambientales, como el sedentarismo o una alimentación mal balanceada, son el detonante para la aparición del síndrome. Lo que sí es bien conocido es la agregación familiar, y de hecho ha sido causa de diversos estudios en los cuales se ha intentado encontrar locus específicos que puedan generar una alta susceptibilidad para desarrollar este síndrome. Y a pesar de que se han encontrado locus relacionados con enzimas implicadas en la síntesis, secreción y acción de los andrógenos, en el metabolismo de los hidratos de carbono y mecanismos de inflamación que pueden predisponer fuertemente a la aparición de este proceso, la búsqueda de genes específicos ha sido poco fructífera. Entre las principales causas de este fracaso se encuentran en primer lugar pues la ausencia de un fenotipado clínico, o sea, hay variantes clínicas, no todas las pacientes diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico presentan exactamente los mismos síntomas o el mismo cuadro clínico o el mismo aspecto. También este fracaso tiene que ver con la aplicación de diferentes criterios a la hora de realizar el diagnóstico. Ya habíamos hablado de que existen distintos criterios a tomar en cuenta para diagnosticar el síndrome dependiendo de la asociación médica de la que hablemos. Esto hace que el proceso de investigación pues sea complejo porque dificulta la comparación entre diversas poblaciones y su estudio, por lo tanto es difícil de estandarizar. Y además de esto, también existe la teoría de que pudiera existir, más que una alteración genética como tal, una reprogramación metabólica por transmisión no genética de un estilo de vida que genera un ambiente perjudicial continuo desde la vida fetal, o sea, secundario a malos hábitos dietéticos de la madre. Esto desencadenaría una alteración en el producto, anormalidades como resistencia a la insulina, hiperandrogenismo y disfunción del tejido adiposo en la edad adulta, con el posterior riesgo de desarrollar otras patologías, entre las cuales, si el feto es de sexo femenino, se encuentra el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, en resumen, digamos que la interacción entre esta susceptibilidad genética o reprogramación metabólica no genética in útero, dependiendo, esta interacción genética asociada a factores ambientales, que básicamente son hábitos higiénico-dietéticos inadecuados, es lo que predispone a la aparición de otros trastornos endocrinos y metabólicos que al interaccionar se potencian unos a otros y surge este círculo vicioso o pérdida de la homeostasis con la consecuente aparición del síndrome. Entonces, hablemos de esta interacción entre factores etiológicos para integrar un poco su fisiopatología, que de hecho no es conocida al 100%, pero esto es lo que está descrito. Como ya hemos comentado antes, hay una heterogenicidad metabólica en el síndrome de ovario poliquístico, por ende se entiende que van a existir variaciones en el cuadro clínico resultante, dependiendo del grado de interacción entre los factores precipitantes o etiológicos. Entonces, retomando lo que ya hemos explicado, esta entidad patológica va a ser el resultado de interacciones entre una predisposición genética o reprogramación metabólica que produce una anomalía primaria en la secreción de andrógenos, junto con alteraciones desarrolladas por factores ambientales predisponentes como lo es el sedentarismo, la transgresión alimentaria y la obesidad. Ahora, si nos vamos al extremo izquierdo de la gráfica, que se ha aparecido en pantalla, veremos que en este punto existe una anomalía primaria en la secreción de andrógenos lo suficientemente grave como para producir el síndrome por sí mismo, con una mínima interferencia de los factores ambientales. Y si nos vamos al extremo derecho, notaremos que si bien hay cierta tendencia genética o metabólica a desarrollar el síndrome, lo que más peso tiene en su desarrollo en este caso son los factores ambientales. Entonces, de aquí podemos darnos cuenta de que las variantes clínicas y fenotipos de la enfermedad serán múltiples dependiendo del grado de interacción de estos dos factores. Entonces, fenotípicamente, podríamos tener a una mujer con síndrome de ovario poliquístico así o así. Y esto no necesariamente nos estaría reflejando la gravedad del cuadro.
Entonces, una vez entendido esto, vamos a pasar a explicar cómo es entonces que se da esta interacción entre estos dos factores ya independientemente del grado en que afecte uno u otro. Porque como vamos a ver, al final de cuentas se potencian y se crea un círculo vicioso en donde es difícil discernir en dónde empieza y termina un factor o el otro. Entonces, por facilidad vamos a iniciar en el punto en el que encontramos estas anomalías primarias, sean del grado que sean, solo con la finalidad de hacer más entendible el proceso fisiopatológico. De este modo tendríamos que secundario a estas anomalías primarias existirá en el organismo una secreción inadecuada de andrógenos, es decir, un exceso en la secreción y concentraciones de estos. Este exceso androgénico va a tener como resultado múltiples manifestaciones clínicas. Una de las más importantes que ayuda a explicar el proceso fisiopatológico del síndrome es que favorece el depósito de tejido adiposo a nivel abdominal y visceral. Es decir, favorece la adiposidad visceral. Este aumento en el tejido adiposo, además de conducir a sobrepeso u obesidad, produce un estado proinflamatorio en el cual hay liberación de citocinas proinflamatorias como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la leptina, las adiponectinas, lo cual a su vez conduce a una mayor secreción de andrógenos sexuales a nivel ovárico y suprarrenal, por acción directa a través de mediadores endocrinos, paráquinos y autócrinos, y por acción indirecta al promover el exceso de insulina plasmática. ¿Y de qué manera es que se promueve este exceso de insulina plasmática? El ambiente proinflamatorio producido por este aumento de tejido adiposo produce a largo plazo resistencia a la insulina, con todo lo que esto conlleva: aumento de los niveles de glucosa en sangre, mayor alteración de los procesos metabólicos normales, y al no poder ejercer su acción la insulina, también hay un aumento de los niveles de insulina en la sangre. Se genera un hiperinsulinismo. Y finalmente, pues el desarrollo de un síndrome metabólico con todo el riesgo cardiovascular al que éste predispone. La relación entre la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensadora con el hiperandrogenismo es bidireccional. Por un lado, la insulina, bien por sí misma o en acción conjunta con la hormona luteinizante, estimula la expresión y función de enzimas esteroidogénicas implicadas en la síntesis de andrógenos a nivel ovárico. Posteriormente, se genera una hiperplasia tecal. La teca interna ovárica es el sitio en el cual se producen y secretan los andrógenos por estímulo de la LH. La misma hiperinsulinemia e hiperandrogenemia que se está produciendo como consecuencia de este círculo vicioso genera en el 50% de las mujeres afectadas por el síndrome de ovario poliquístico un aumento en la pulsatilidad hipofisiaria. Esto altera la liberación de gonadotropinas, generando un gradiente a favor de la hormona luteinizante, lo que favorece aún más la síntesis y liberación de andrógenos y por ende la hiperinsulinemia. En resumen, la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico incluye un círculo vicioso en el que el exceso androgénico favorece el depósito de tejido adiposo o graso abdominal y visceral, que a su vez facilita la síntesis de andrógenos ováricos y suprarrenales, mediados de forma directa a través de sustancias proinflamatorias y de manera indirecta al favorecer la resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo compensador. Y bueno, espero que haya sido de ayuda. El enlace a la parte 2 del video en el cual se hablará sobre el cuadro clínico, los criterios diagnósticos que son muy importantes, son los criterios de Rotterdam, y el manejo general de la enfermedad lo voy a colocar en la cajita de descripción por si quieres revisarlo. Te invito a que te suscribas, de esa manera me ayudarías mucho. También, si así lo deseas, deja tu comentario sobre la clase o si tienes alguna sugerencia de qué tema te gustaría revisar, también con mucho gusto vemos de prepararlo. Y pues un saludo y gracias.